Versículo 8 mejor porque tiene que ver mucho con lo que sucede hoy en día. Hoy día el mundo, por si acaso, el mundo nos está diciendo cómo debemos vivir. El mundo nos está diciendo cómo debemos pensar. Hoy en día hay tanta filosofía, vamos a hablar de filosofía, que siquiera es una doctrina, sino filosóficamente, según los pensamientos de hombre, influyen en la vida de personas, que al final las personas, en vez de lograr una sanación espiritual, a la final es solamente un bienestar momentáneo, porque en realidad hay varios pensamientos de hombres que han impactado, se podría decir, al mundo pecaminoso, donde no interesa, por ejemplo, dicen algunos, no interesa lo que suceda con el resto. Si a ti te hace sentir bien aquello, vívelo. ¿Okay? No, sí. Llévese esto. Gracias. Entonces, algunos dicen justamente eso, no interesa. Si tú te sientes bien, vívelo. Entonces, ¿qué le podemos decir a un homicida? ¿Es un asesino en serie? Oh, se siente bien matar, mátalo. Pero ojo que uno podría decir, pero qué extremista, sí, pero es que eso es lo que sucede a nivel extremo, pero a nivel sencillo, muchas veces, disfruta la vida tú, no importa tu hijo o tu señora. El tema eres tú. A la final toda la enseñanza se ha vuelto humanista. El centro de todo es el humano. Y no es el centro de todo es Dios. Amén. Él es el centro. Nosotros servimos a Dios y Él tiene planes para nosotros y no se trata de nosotros, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y dice la Biblia ahí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ojo, son sutilezas. Y usted muchas veces puede caer, como yo puedo caer en una sutileza. Son expertos en poner sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Me acuerdo una tradición de hombre, una hueca sutileza, donde muchos de nosotros, y me incluyo cuando yo era pequeño, poníamos las cosas malas del año en un mono y la quemábamos. ¿Cansó usted hacer eso o no? Poner en una hoja y echarla después, escribir en una hoja las cosas malas o echarla en un basurero y quemarla. Dejando eso, mi hermano, no va a cambiar nada si usted no cambia la vida. Si usted no cambia decisiones, no piense que una hoja quemada le va a dejar eso a un lado. Versículo 9, porque, y eso es clave, versículo 9, porque ¿en dónde? En Él. ¿En quién es Él? Cristo. Porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo es Dios en todo. No una parte de Dios, Cristo es todo Dios. Y vosotros, y miren lo que dice el pasaje precioso, y vosotros estáis, ¿qué dice? En todas otras palabras, ¿te falta algo? No nos falta nada, el tema es que no sabemos cómo usarlo. O a veces no sabemos que lo tenemos, pero somos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que si usted se da cuenta que el Señor, cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador, entonces usted tiene todo lo de Dios a su favor, que solamente es un tema de decisiones de nosotros. Uno de los pasajes que aprendí cuando era muy joven era que Dios produce el hacer como el querer. Un versículo tan sencillo. Dios produce el hacer como el querer por su buena. O sea, cuando tú miras este pasaje que dice que Dios produce el hacer y el querer como buena voluntad, está diciendo lo siguiente: todo ya está hecho por Dios. ¿Amén? Dios ya hizo todo. Entonces, si no se llega a hacer, ¿cuál es el problema? Yo. Si no logro la plenitud de mi matrimonio, ¿quién es el problema? Yo. Porque Dios ya produjo el querer como el hacer. Por eso cuando la gente dice, no, ojalá, a mí me gustaría servir, ya está hecho. Dios ya te hizo para servir. ¿Me comprende? Porque Él ya lo hizo, Él produce, ya produjo el hacer, el servicio ya está.
y es la voluntad de Dios. Ahora falto yo nomás. Y es, por si acaso, es algo que tenemos que entender, estamos completos en Cristo. Dice en Colosenses 3, versículo 3, o versículo 1, en el contexto, dice: si pues, Colosenses 3, 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? ¿Y por qué no las de la tierra? Y eso es lo que justamente nos advertía recién Colosenses en el capítulo 1, que no siguiéramos los rudimentos o las enseñanzas o las filosofías del mundo, donde nosotros tenemos que buscar realmente todas las cosas arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué dice? Está. Tiempo presente, activo. Está, ¿cuándo? Ahora, ya. ¿Dónde está? En Cristo. Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, con Él, en gloria. Eso no sé si lo hablé la semana pasada, o no, lo hablé con un grupo, que era la glorificación, que es el estado eterno. Se va a manifestar un día en su totalidad Cristo en usted, a través de usted. Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino, y si hijo también, por medio de Cristo. ¿Usted cree ese pasaje? ¿Lo vive como dice ese pasaje? Porque eso es lo que decía recién Colosenses: usted está completo en Cristo. Esa plenitud, por eso dice plenos en Cristo, esa plenitud que usted tiene de parte de Dios es la identidad que Dios le dio cuando usted recibió a Cristo como su Salvador. Lo que pasa es que ahora tenemos que desarrollar la plenitud de Dios con nuestra vida una vez ya cuando nos conversamos. Por eso mucha gente realmente, el Señor cuando dijo en su palabra, que no lo saquen de fuera de contexto, dice el Señor a sus discípulos: ustedes haréis cosas más grandes de las que yo hice en la tierra. Y sí, no se está refiriendo solamente, por si acaso, no se estaba refiriendo a los prodigios, sanidades, milagros, se estaba refiriendo a lo que Cristo hizo, estando amando al enemigo, perdonando al que lo ultraja, llevándolo a Cristo en la cruz, muchas veces a nosotros llevándolo a la cruz. Lo que estaba diciendo que el amor que experimentó Jesucristo en su momento, nosotros también lo experimentamos en una forma mayor inclusive. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que yo no soy esclavo, sino hijo. Y si usted se considera un hijo de Dios, entonces tiene que considerarse heredero de Dios por medio de Cristo. Ya ha heredado justamente los principios de parte de Dios, los valores, la moral de Dios, el carácter de Dios están en nosotros. Y eso a veces cuesta comprender. ¿Por qué yo amo? Como cristiano hoy día yo amo porque yo aprendí del amor de Dios. El verdadero amor me estoy refiriendo. Por eso el Señor Jesucristo dice: no es que ustedes me amaron a mí, sino yo os amé a vosotros primero, dice el Señor. Y porque Dios me enseñó el amor bíblico, ahora yo el amor bíblico lo traspaso. Entonces hay que entender que cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra identidad antigua tiene que comprender que ya no es esa identidad, es una nueva identidad. Pero, entonces, ¿cuál es la identidad primaria? La que me da Cristo. ¿Ok? ¿Cuál es la identidad secundaria? La identidad secundaria es la que viene con nosotros, que viene con el pasado y que va a ser marcado con el presente y el futuro. ¿El pasado se puede cambiar? No.
Por eso Dios, cuando trabaja en nosotros, Dios trabaja en el presente. Ahora sois hijos de Dios. Ahora. Pero el pasado no se puede cambiar en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro pasado? Si nuestro pasado nos ha marcado, para los que ya llevan años en el cristianismo, los que han sido educados por sus padres y se convirtieron después, o inclusive los hijos que nacieron cristianos, un hogar cristiano que ahora ya son grandes, una de las cosas que nosotros, para poder también influenciar nuestra identidad secundaria, es que empecemos a filtrar el pasado. Y muchos de ustedes, sin darse cuenta, empezaron a filtrar el pasado. ¿Habían cosas que en su casa eran incorrectas que se hacían? ¿Sí o no? Y tú ahora en tu casa, tú como padre, tú como familia, ¿las haces? No. ¿Qué hiciste entonces? No cambiaron, filtraron. Solamente no dejaron traspasar lo que venían viendo, creciendo hacia un presente. Entonces cuando uno escucha de repente, en mi casa se tomaba siempre, me convertí, yo dejé el alcohol o nunca más tomé, ahora en mi casa no se bebe. ¿Qué hice con el pasado? ¿Lo cambié? No, lo filtré con lo que venía hacia el presente. Entonces cada uno de nosotros como cristianos tenemos que comprender que hay que hacerlo. Pero hay cosas que no se pueden filtrar, aunque usted las quiera. Cosas que sucedieron, cosas que están en usted. Ahí tiene una lista de cosas que no se pueden filtrar. ¿Usted puede filtrar sus huellas? No, están con usted. Tu ADN, tu estatura, ahora sin meterle mano por si acaso, me estoy refiriendo. Hay algunos que le pueden añadir hoy día un pedazo de hueso al fémur y hacerlo un par de centímetros más grande. El color de tu piel y tus ojos. ¿Tus padres? No. Las experiencias vividas. Pero las cosas que sí se pueden escoger o filtrar, adaptarse a las limitaciones biológicas que cada uno tiene. ¿Con qué parte de la cultura te asocias? Porque si antiguamente la cultura que lo rodeaba a mi padre no era positiva, yo puedo filtrar la cultura de mi padre y mi familia. Mi familia era de carretes. Por si acaso, no sé si tu familia, la familia me refiero de mi mamá, ¿era de carrete su familia? Mi abuelo Alejandro era de carrete. Yo me acuerdo cuando chico, el dominó, la lora, la mesa llena de cosas. Sí, esa era nuestra familia. Pero eso producía discusiones, peleas. Yo puedo filtrar aquello. ¿Los valores de tus padres se pueden filtrar? Sí. Hacia ti, hacia tu nueva identidad. Porque tu papá tenía quizás un valor. Hoy en día tú tienes mejores valores. ¿Cómo reaccionas ante las experiencias? Entonces, el pasado lo heredo. El presente, los valores con que me asocio hoy en día. El presente, los amigos con que me asocio. El presente ya tiene que ver con decisiones propias de ahora. El presente son decisiones que tomo. El futuro es el sueño, lo que podemos o planeo convertirme. Todos tenemos pasado, presente y futuro. Dice Williams, los padres no pueden, como una vez lo hicieron, confiar en la cultura para reforzar los valores familiares. De hecho, ellos pueden esperar que muchas de las fuerzas culturales que influencien a sus hijos estarán minando activamente sus valores familiares. Antiguamente, de cierta manera, se creía que justamente la cultura, había una cultura familiar que nos iba moldeando. Pero ¿sabes qué? A la final del tiempo ha demostrado que la cultura no puede moldear al hombre, son los padres. Por eso muchos padres ni siquiera enseñaron cultura. Me refiero a una cultura valórica, solamente vivieron una vida que venía con esa cultura. Y yo aprendí así. La cultura. No, es que en mi casa era culturalmente, el marido hacía esto, la señora hacía esto. Y lo aprendimos, cultura. Pero ojo, la cultura no nos puede hoy en día decir cómo hacerlo. Era lo que decía Colosenses. Mire por favor, ahí tiene un recuadro, unos círculos que van desde el centro.
Usted tiene la parte espiritual, en el caso del inconverso también, y que en el creyente también está, pero disminuida el ego si hay palabra de Dios. Está el espíritu, después vienen los valores, después viene la mente más las emociones, después vienen las decisiones y vienen los comportamientos. Cuando vemos y nosotros podemos comprender qué es lo que va a ir marcando hoy en día la vida de un creyente, qué pasaría si yo comienzo, y eso es lo que busca el círculo, ¿dónde yo debería empezar a afectar la vida de una persona, de un hijo, de un niño, la mía? En la parte espiritual. Una vez que afecto la parte espiritual, le presento a Dios, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué viene después? Los valores de Dios. Y no confunda los valores de Dios, ¿quién es Dios? A nuestros hijos tenemos que enseñarles quién es Dios, y una vez que le enseñamos quién es Dios, enséñele los valores de Dios. Y cuando usted le enseña los valores de Dios y corrige al niño por los valores de Dios, usted tiene que decirle al niño por qué los valores son importantes, porque Dios los dejó, a Dios le gustan, a Dios no le gustan. ¿Y se ha dado cuenta de que eso lo hemos eliminado? La sociedad, la cultura ha eliminado. Uno dice, ¿por qué no matar? Porque la ley en el artículo tanto dice que no, y así, no. Dios dijo, no matarás. A Dios no le gusta la mentira. A Dios, me acuerdo que esas son las frases que decimos deberíamos decirle a nuestros hijos. Preséntele a Dios, parte espiritual, después agregue los valores. Una vez que usted tiene la parte espiritual, tiene los valores, entonces usted va a tener una mente y emociones bajo control de los valores y el espíritu. Si usted tiene una mente controlada, entonces usted va a tomar buenas decisiones. Si toma buenas decisiones, ¿cuál va a ser el comportamiento? Bueno, pero toda la clave comienza en la parte espiritual. Y lamentablemente, para los que son más antiguos, con más experiencia, con más edad, en general, ¿cuánto llenó tu padre de espiritualidad tu vida? De buena espiritualidad me estoy refiriendo. Estoy hablando en general. Los que han tenido la ventaja de nacer en hogares cristianos corren por una ventaja tremenda. Los que no nacieron en un hogar cristiano, lo que se enseñó no fue espíritu, sino se enseñaron valores. Mi papá no me enseñó, que está aquí presente, mi papá no me enseñó de que tenía que recibir a Cristo como mi Salvador. Mi papá no me enseñó que Cristo me amaba y que yo era todo para Dios. Pero sí mi papá me enseñó a no mentir, no robar, no hacer esto, y aquí un montón de cosas. No traerme un lápiz de la escuela. ¿Amén o no? ¿Nos enseñaron nuestros padres aquello? Pero ojo, valores sin espíritu a la final va a traer una mente y una emoción equivocada. Por eso hoy en día en Cristo estamos completos. La parte espiritual está en nosotros. Ahora hay que desarrollarla. Una vez que yo tengo a Cristo en mi corazón, tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces usted como familia, ahora el siguiente paso como familia, después de haber conocido a Cristo espiritualmente, presentar a Cristo, lo que deberíamos reforzar para que cambie la vida de nuestros hijos es los valores. Los valores de Dios en nuestra vida. Ahí hace una pregunta en mi manual, que la de ustedes deben de tenerla. Si pudieras mencionar, ¿podrías mencionar los 5 valores más importantes por los cuales tú deseas vivir? ¿Cuáles son los 5 valores más importantes? Y hay un conjunto de valores para los que están ahí. No sé si está la lista de valores, pero para los que tienen el manual lo ven, pero los que no tienen manual, ¿están ahí? ¿Verdad absoluta? ¿Aparece eso o no? Ahí está. Usted tiene un conjunto de valores a mi derecha, son valores bíblicos. Los de allá son valores antibíblicos. Si usted ve en esta lista, verdad absoluta, integridad, interdependencia, involucramiento en la sociedad, servicio, participación energética, originalidad,
talento, autocontrol. Estos son valores de Dios. Uno muchas veces piensa que el valor es de Dios, todopoderoso, omnisciente. No. ¿Dios es inteligente? Súper inteligente. ¿Es creativo? Mire para el lado. ¿Es creativo? Algunos lo hizo alto, otros chicos, otros pelados, otros peludos. ¿Creativo? ¿Sí o no? A un gato lo hizo con mancha, a otro lo hizo café, a otro lo hizo con raya, a un caballo lo hizo de una manera, al otro lo hizo con pijama. Creativo. De esos 5, si usted pudiera escoger, ¿cuáles son 5 que a usted como papá, mamá, le gustaría que en su casa estuvieran inamovibles? Yo estuve con un lapicito cuando hice este curso, lo marqué. Y puse varios ahí. Increíblemente Dios cuando yo hice eso, es increíble las historias. Cuando yo hice este manual, este curso, y tuve que rellenar estos valores, yo puse servir a otro, me acuerdo. Y era el primero. En mi vida como familia puse el primero, servir a otros. Al viaje a la vuelta tenía que tomar una decisión con unos pequeños. Es como Dios me dice, ¿no te gustaba? Ya, muéstralo. Eso fue tremendo, porque cuando yo hice el curso del mundo necesita un padre y después a la vuelta veo todo lo que acontecía aquí, yo dije, aprendí, me capacitaron y ahora tengo que vivirlo. Y eso fue una de las cosas que me empujó, pero era justamente el servicio a otros. Entonces uno debería, por si acaso, empoderar, por si acaso, a los demás. Si yo empodero a mis hijos a servir a los pobres, empoderar también a los pobres a través de mis hijos, son buenos valores que se van a marcar y vivir. Por eso yo le hablaba delante de que hay una cultura, sí, pero hay valores y los valores deberían ser familiares. Vamos a hablar en otro capítulo que lo hemos mencionado, los escudos de familia. Antiguamente, en los tiempos medievales, cada familia tenía un escudo. ¿Sí o no? ¿Lo ha visto? Y cada escudo representaba algo singular de la familia. No era escudo porque había un escudo, sino que era el escudo que decía la familia tanto, guerreros. Había otro escudo que eran granjeros. Una parte del escudo, después se marcaba otra parte del escudo que era un valor de la familia, de los Sepúlvedas, por ejemplo. Y eso se va traspasando a nuestros hijos y a los hijos de los hijos. Por eso cuando usted coge valores para tu familia, tienen que ser valores que marquen una generación. 1, 2, 3, 4, era lo que Dios quería en Deuteronomio capítulo 6. Y la repetirás a tus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, bisabuelo, bisnieto, tataranieto. O sea, estos valores de parte de Dios no se pueden cambiar, van a estar en una familia. Pero si usted se da cuenta, hoy en día tenemos verdad absoluta, pero el mundo está ofreciendo otros valores, verdad relativa. ¿Qué es lo que es verdad? Nada es verdad. Fue la gran pregunta que le hicieron a Jesucristo. Lo hicieron filosofar. ¿Qué es lo que es verdad? El Señor Jesucristo respondió tan sabiamente y dijo, nadie se esperaba eso. Yo soy la verdad. Amén. Amén. Cristo dijo, como todos estaban esperando, no hay verdad absoluta. Y lo he escuchado yo a veces hablando con jóvenes universitarios que me dicen, no hay verdad absoluta. Cristo respondió esa respuesta, dijo, yo soy la verdad absoluta. Y las verdades absolutas tienen comprobación. ¿O no? 1 más 1 es 1. ¿O es 2? Ya, ¿es una verdad absoluta? ¿Es una verdad absoluta? 1 más 1 es 2. ¿Se puede cambiar? Es una verdad absoluta. ¿Y por qué? Porque se puede comprobar. Porque pesco 1, pesco 8 y ¿qué hago? 2. ¿No puede haber 3?
¿Y qué pasa? Que la gente dice, pero es que Dios no es una verdad absoluta, pero si se puede comprobar. El otro día estaba justamente viendo un video acerca de eso. Y decía, lo que estaba leyendo decía, hay más información de la existencia de Cristo que de la existencia de Arturo Prat. ¿Usted vio a Arturo Prat? ¿Lo vio saltar por la espada adelante? ¿Y por qué cree? ¿Por qué relatos? ¿Por qué hubieron historiadores que estaban mirando los hechos y escribieron? ¿Y de Cristo? ¿Habían gente mirando la crucifixión? ¿Hubieron autores que escribieron? Por eso te digo, hay más información de Jesucristo que de personajes que usted cree que existen y estuvieron y que saltaron por la borda. Entonces Cristo dijo, yo soy la verdad. Cristo es verdad. Entonces uno puede escoger empoderar a los demás. Uno puede escoger integridad. Aquí la transparencia de la clave para nosotros. Exponernos. Queremos aprender constantemente. Enriquecimiento intercultural. Es realmente interesante también ese enriquecimiento intercultural. Es algo que yo he experimentado en cierta manera. El ir a la selva, el estar en diferentes lugares, inclusive criar hijos que vienen con una cultura totalmente diferente a la mía y saber su cultura. Pero no se olvide, hoy en día nosotros estamos hablando de verdad absoluta, el mundo habla de una verdad relativa, integridad, imagen, interdependencia, dependemos el uno del otro. El mundo hoy en día nos está llamando al individualismo. La Biblia nos llama a servicio a otro y a la autosupervivencia. Participación energética nos llama la Biblia. En cambio, hoy en día todos tienen una observación pasiva. Le están robando a alguien, miramos cómo le roban. En los tiempos antiguos se le tiraba encima y se agarraba. Por eso ha cambiado todo aquello. Usted tiene que escoger aquellos valores. Página 50. ¿Comprende realmente cuándo su vida va a cambiar o la de sus hijos y nietos va a cambiar cuando usted busque llenar la parte espiritual, la parte valórica y después recién entonces va a haber un cambio de comportamiento, de toma de decisiones? Y hay veces que a mí me toca, de repente me dicen, papás me dicen, pastor, un consejo, que mi hijo que es porfiado, que está aquí, ¿qué podemos hacer? Según el material dice, empiecen a cambiar los principios y valores en su casa. Porque a veces queremos atacar al muchacho o corregir al muchacho porque está cometiendo algunos errores. ¿Qué dicen los estudiosos? No, cambiemos donde él se desarrolla. Eso es lo que impacta y esa es la familia. Entonces, es que a mi hijo le gusta, no sé, a mi hijo, estoy luchando, que a mi hijo no le gusta fumar, pero uno después ve que en la casa llegan los chicos y fuman. Entonces, quiero marcar la vida de mi hijo, se prohíbe entonces el cigarro dentro del hogar. Punto. Y si viene un familiar, se va para afuera. Así se cambia realmente la conducta, se cambia desde adentro, del espíritu, del hogar, y así va marcando. Página 50 tiene que ver con los mentores. Lo hemos estado tocando durante todo este curso, todo lo que es la mentoría. La mentoría realmente se refiere a personas que nos van a ayudar a sacar el potencial. Hay formas de que nosotros no vamos a poder llegar por nuestros propios medios. Y eso, por si acaso, tienen que asimilarlo. Como cristianamente lo mismo. Usted puede llegar a saber por usted mismo las cosas de Dios. Hay gente que está convencida de que sí. Y se comen internet, se comen los videos de YouTube. Y no se olvidan de un principio, que un principio dice, y el Señor mismo, Efesios 4, Él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, pastores, maestros. ¿Para qué?
para enseñarle a la grey o enseñarle a la congregación para cuál es la obra que Dios ha puesto. Estoy parafraseando. O sea, pero hoy en día nos hemos vuelto por nuestra sociedad y el ambiente, es que nosotros hoy en día creemos nosotros ser nuestros propios intérpretes de la vida. Cuando uno crea una base de apoyo, lo que busca es reforzar justamente. Dios puso gente a nuestro alrededor. ¿Podría un niño, hoy en día un joven, uno de estos jóvenes, la Michelle, podría decidir que sus padres no le enseñen más y ella empezar a estudiar los valores y principios a través de Facebook, a través de YouTube? Lo puede hacer, pero es el plan de Dios y Dios quiere que sea de esa manera. En todos lados funciona exactamente igual. Hoy en día la sociedad quiere que lleguemos a eso. Tenga cuidado con hoy en día. Hoy día los jóvenes están creando, ojo, nuestros jóvenes están creando ideales en todo sentido de vida, de identidad, a través de muchos videos en internet. Pero no a través de los padres. Los que fueron llamados a crear los principios y valores de nuestros hijos somos nosotros los papás. Y le cedemos aquello a nuestros hijos. No le ceda nunca eso. Y si usted puede armar una mesa alrededor suyo, que pueden ser gente importante en su familia, hay clave para la ayuda de un hijo, hágalo. Cuando usted coge familia y amigos con el ADN correcto, entonces la familia se va a ver afectada. ¿Me comprende aquello, no? ¿Sí o no? Cuando hablamos del mentor, por si acaso es una palabra nueva. Es una palabra que apareció por primera vez en la novela La Odisea, donde el hijo del rey quedó a cargo de un personaje que tenía que cuidarlo y enseñarle también a la lucha y todo lo demás. Ese personaje se llamaba mentor. Increíblemente es una palabra que no existía. Es una palabra nueva. Y fue creada justamente en base a este personaje. Entonces alguien que le dio toda la responsabilidad al papá, porque el papá se va a la guerra, los que han leído, se va a la guerra y deja a su hijo con mentor en que le enseñe todo. En realidad hoy en día es exactamente lo mismo. Ahora, ¿Dios a quién dejó de mentor de nuestros hijos? Número uno, padres. Pero ¿y qué pasa cuando los padres no están haciendo la verdadera pega o la buena pega que Dios encomendó? ¿Puede haber un sustituto? Sí, sí pueden haber. Y muchos de nosotros hemos sido afectados por sustitutos cuando los mentores, padres, no cumplieron esa función. Pero el mentor, él o ella, es la persona que nos da el entrenamiento de vida. Por eso cuando hablamos de una mesa de ayuda, si usted quiere ayudar a alguien, a un joven, o quiere ayudar al que sea, o usted mismo se quiere ayudar, lo que aconsejan justamente, lo que aconseja Cass y algunos estudiosos, es que siempre hay que tener una red de apoyo. Y es increíble que el Señor Jesucristo también se movía en esa mesa de apoyo, a pesar de que Él era capo, siempre andaban tres con Él, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué no llevó solamente a ellos al monte de la transfiguración y no llevó al resto? ¿Y qué les dijo? Velad mientras que yo voy. Les confió a ellos, que tuvieran ellos cuidado de él. ¿Se da cuenta, no? Si tú tuvieras un mentor y ese mentor realmente asumió su rol y tú le dices, manténme en oración, ora por mí durante la semana, ¿qué va a hacer ese mentor? Va a orar. Pero cuando no es un mentor se tiende a perder eso. ¿Alguna vez, y seamos sinceros, porque a mí me ha pasado, alguna vez te dijeron a ti, oye, ora por mí, no, que tengo que tomar una decisión, y usted se olvidó? ¿Y no oró? ¿Algo le ha pasado? ¿Que te pidieron orar y no, al final nunca oraste? A mí me ha pasado. Que a veces me han pillado, pastor, ore por mí. Por eso a veces yo trato de anotar, porque
Si no, se me olvido. Pero un mentor, mamá, despiértame mañana que tengo que ir a trabajar. Increíblemente, ¿saben qué es la mamá? Estoy poniendo ese ejemplo porque uno fue joven y trabajó en el verano, ¿no? Mami, ¿usted me despertó alguna vez para trabajar? ¿Para ir a trabajar? ¿Se acuerda, no? Sí, me despertó. No cuando estaba casado, cuando estaba soltero. Pero era así. Para ir a la escuela, mamá, ¿despiertan a sus hijos? ¿Sí? Sí, hasta el día de hoy no estoy traumado con ese ruido yo. Odio ese. Odio ese sonido, lo tengo en mi cabeza y lo odio. Porque esa es la manera que mi mamá nos despertaba. Lo odio. Pero es verdad. Pero nos da entrenamiento de vida, nos estaba diciendo que tenemos que ser responsables. Entonces, cuando usted tenga y esté ayudando a alguien, esté acogiendo a un muchacho, esté ayudando a su hijo, esté ayudando a un sobrino, trate de buscar una mesa de apoyo. Búsquele un mentor, búsquele un discípulo, él o ella, la persona a la que le damos el entrenamiento de vida. Si yo soy papá, pero yo como papá le enseñé a él y quiero afectar la vida de mi hijo, a ese discípulo también invito a la mesa de apoyo. El problema es que nosotros no crecimos con este tipo de cosas en nuestra vida, sino que éramos simplemente seres individuales y que nuestro papá y mamá nos decían qué hacer. Pero increíblemente, cuando ustedes se dan cuenta de que personas sin saber hicieron una pega de esta, su vida es diferente. Yo aquí en la mesa, mi papá nunca tuvo una mesa de apoyo, pero aquí yo puedo ver, por ejemplo, a un profesor de historia que solito se sentó, sin que mi papá lo invitara, se sentó solo. Me marcó la vida el profesor de historia y me hizo estudiar inclusive lo que estudié, porque él me decía, tú eres bueno, tú eres esto acá y esto acá. Entonces es importante un discípulo o la persona que está a nuestro alrededor. El instructor es él o ella, alguien que nos capacita en habilidades específicas. Por ejemplo, un ejemplo, si yo tuviera a mi hijo que es bueno para la música, yo no supiera de música, podría invitar a mi familia músicos o uno que impacte la vida de mi hijo y que le ayude a entrenar y que lo invite a tomar once. Es que eso es una mesa de ayuda. ¿Por qué tú no tienes ni yo ni tú tenemos que saber todo? ¿Me comprende? Entonces, ahí tiene que ver con el instructor. Entonces, por ejemplo, Martina le gusta cantar. El que le gusta cantar, por ejemplo, la hermana Rocío, pero está en Ovalle, muy lejos. José Luis, que le gusta cantar, pero canta ahí nomás. Está muy lejos. Canta bien, hermano. Entonces, yo no, ¿a quién tengo? ¿Quién le gusta cantar? Acá en La Moraga, ¿no? También canta ahí nomás, pero ¿sabe música? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hago parte en algunas actividades. ¿Por qué influencia en la parte de habilidad de mi hijo? ¿Me están entendiendo, cierto? Ok. El aprendiz es él o ella en quien nosotros capacitamos en habilidades específicas. Entonces yo estoy rodeando de gente que yo he sido influencia y otros que ya son expertos en ciertas áreas. El héroe, él o ella es alguien a quien le tenemos la mayor admiración. Pensamos que no podemos llegar a ser como esta persona. ¿Puede haber alguien ahí en la mesa de apoyo? Pregúntele a sus hijos. Hijo, ¿a ti quién te gustaría ser? Como el tío tanto. Entonces haga parte su tío de la transformación de su hijo. Por eso hoy en día la sociedad está como está, porque nuestros hijos se crean individualmente, no cubiertos, protegidos.
El miembro de la familia es ella o la persona en la familia que tiene cercanía íntima, emocional con nosotros. El círculo íntimo de amigos, ellos o ellas son amigos que son verdaderos o almas gemelas del mismo género. El sucesor o el relevo es él o ella la persona que toma la estafeta, el testigo, cuando uno lo pasa siempre en la carrera, de nuestra misión de vida y corre con ella después que muramos. Entonces a mí, por ejemplo, si yo me muero, a mí me gustaría que a mis hijos alguien los condujera. A eso lo invito, lo hago parte de ello, a lo que yo esté viendo. Entonces, lo que hay que entender con las mesas de apoyo, dice casi dentro de los estudios que se hicieron allá en Sudáfrica, que usted ojalá comenzara con mínimo 3. No necesita que tener toda la mesa de apoyo con su hijo o con usted, pero tenga un mínimo 3 mentores o 3 partes de la mentoría dentro de una persona. ¿Y sabes qué? Te va a ayudar. A mí me ha ayudado. Yo no tengo una mesa tan grande. Yo tengo 3 personas clave en mi vida. Son 3 personas clave en mi vida y que si usted se da cuenta, cada persona que está ahí afecta una parte de mi ser. Ahí están las 6 partes del ser humano que se desenvuelve a diario. Entonces, cuando hablamos de alguien de habilidad, no estamos hablando de alguien espiritual, estamos hablando de alguien que le enseñaba a cantar o le gusta la música, que va a afectar una de esas áreas. La parte física, social, ambiente, intelectual, espiritual, emocional. Cuando yo creo una mesa de apoyo, es que busco lo mejor de cada una de esas áreas a nuestro alrededor. Uno de los errores que cometemos como padres, y lo he cometido, es que los papás creemos que somos lo suficiente para nuestros hijos. Yo he escuchado a padres decir, yo enseño a mis hijos, nadie se mete con mis hijos, yo veo cómo los crío. Sí, pero el papá no es músico. Canta mal. Pero al niño le gusta el canto, ¿cómo no va a entender? ¿Me está comprendiendo? Hay muchos jóvenes a nuestro alrededor, en diferentes áreas, sea la que sea, a veces están simplemente desmotivados en esa área porque su papá no deja ni deja participar a otros en ese círculo. Y esa es una de las cosas que uno tiene que sacarse de la venda a los ojos y decir, sí, yo necesito a otras personas que afecten la vida de mis hijos. Escuchaba al Pedro el otro día, cuando estaba a punto de llorar, y decía, conversó con mi hijo y decidí ser su segundo padre. Excelente. Ahora yo no lo invité, pero se invitó solo. ¿Y por qué? Porque es relevante para mi hijo que él esté en la mesa. No necesariamente usted escoge quién se pone en la mesa, sino que usted tiene que ser habilidoso. Si esta persona, en este caso el ejemplo de Pedro, decía, si yo no estoy, él podría tomar la función mía, amén, confío en él. Entonces, ¿qué hago yo? Yo descanso, pero no descuido. Pero si yo no estoy, como ese día, cuando él se hizo la presentación, ¿dónde estaba yo? Yo estaba en el sur, pero él estaba aquí. Entonces, esas son cosas que hay que comprender. Inclusive si hablamos o lo ponemos espiritual, Dios podría haber venido solo. Dios podría haber venido solo, pero no lo hizo solo. Lo hizo en una Trinidad. Y en su Trinidad dio 3 funciones totalmente diferentes l'una con la otra. Jesucristo se va a encargar de la salvación. El Espíritu Santo de que aprendan una vez que son salvos. Y el Padre le va a responder las oraciones de los salvos. Cada uno tiene esa función. Todos los 3 hacen uno, pero tienen funciones diferentes. No se olvide nunca de esto. Por eso yo le decía hace un momento, trate de tener una mesa para sus hijos, afectar la vida en esas áreas. Mínimo 3, que es el ejemplo bíblico que tenemos. Dice la Biblia, 3 son los que dan testimonio. El Padre, el Hijo. ¿Por qué es importante esto? Baje, por favor.
Dice, el principio más fuerte del crecimiento. ¿Por qué es necesario tener una mesa? El principio más fuerte del crecimiento reside en la elección humana, lo que usted decide. Las elecciones determinan la identidad. Cuando hablamos, por si acaso, por donde usted, déjeme la foto, devuélveme la foto. ¿Qué ve usted ahí? Líneas. ¿Cuántos caminos? Hay cuatro caminos para sacar. 4 vías, usted ve 4 vías. ¿Cuál va a escoger mi hijo? ¿Cuál va a escoger mi hijo? ¿Cuál va a escoger mi hijo? No, ninguna. Porque el que ahí se ve, allá está la palanquita. El que va a tomar la palanca escoge para dónde va el tren. Si la mueve para allá, se mueve la guía y pasa el tren para allá. Va para los lados. Bueno, ¿quiénes son? Los padres o las mesas. ¿Y qué pasa si tenemos a 5 moviendo y poniéndose de acuerdo para dónde queremos que vayan nuestros hijos? Nuestros hijos podrían llegar a ser, guardando obviamente las proporciones, lo que Dios quiere y que nos ha comunicado a nosotros que ellos sean. Y lo repito constantemente, como saetas en las manos del valiente son los hijos. Lo he dicho siempre, como saetas, como flechas en las manos del valiente son los hijos. Los hijos son una flecha. Usted, papá, mamá o mesa de ayuda son el arquero. ¿Y quién escoge dónde va la flecha? ¿El arquero o la flecha decide dónde va a caer? El arquero. Pero la sociedad, ¿sabe qué está diciendo hoy en día? Que ellos escogen. No estoy diciendo de que hay que obligar a los hijos, no estoy diciendo eso. Porque no se olvide que cuando usted se relaciona con ellos, toca su valor, sus hijos a la final siempre van a seguir su ejemplo, porque los niños van aprendiendo por lo que ven. Por eso es importante, ¿se acuerda de clases anteriores? Que nosotros tenemos que vivir lo que vamos a enseñar. La parte emocional, la parte física. Mire algunas ideas, por favor, muévete. Ahí tenemos las 6 áreas. Esa es la composición, por si acaso, del ser humano. Así somos. Esas son las 6 áreas de su vida. La principal, ¿cuál es? La espiritual. La espiritual viene la física, la social, la ambiental, la intelectual y la emocional. Nos movemos por eso, no podemos eliminar la parte emocional. Tenemos que tener algo de emocionalidad en nuestra vida. Pero la importante es la espiritual, y yo les mencionaba hace años atrás por qué también hay mucha falencia en las personas o por qué no se lleva a cabo realmente lo que aprendimos. Porque el problema es que cuando usted viene a la iglesia, específicamente en este momento ahora, leyendo la Biblia, ¿qué parte está llenando? La espiritual. Cuando llega a la casa y está tomando 11, física, muy bien, física. Pero de aquí se fue cargado con la parte espiritual, pero en la parte física usted sufre de gula. ¿Sabe qué va a pasar? Que lo he explicado otras veces. En la parte física se produce una fisura. Una grieta. Se abre lo físico. ¿Qué pasa con lo espiritual? Se va. ¿Me entienden? Los jóvenes fueron a campamento. ¿Amén? Excelente. ¿Y se les habló de la parte espiritual? ¿Se les predicó cosas espirituales? Sí, pero uno de los errores de los pastores que cometen muchas veces, y usted aprenda que los nuevos pastores, o pastores ya más formados, con un conocimiento más acabado, hoy en día justamente se hacen más eficaces, porque la Biblia dice que tenemos que enseñar la palabra eficazmente. Y la eficacia de la palabra de Dios es que cuando ustedes, los jóvenes que fueron al campamento, se van a dar cuenta, el pastor en sus predicaciones tocó la parte emocional,
¿Tocó la parte física? ¿Habló de la física? ¿Usted fue a campamento? Yo la vi allá. ¿Habló de lo físico? ¿Habló de mantenerse puro para el matrimonio? ¿Sí o no? ¿Lo enseñó? ¿Ya? ¿Qué estaba haciendo el pastor? Enseñando a cerrar la fisura para que lo espiritual que aprenda en el campamento no se vaya y no se diluya. Pero ¿qué sucede? Que muchos de nosotros, antiguamente, inclusive todo lo que es monje y estas cosas, que usted se va allá al baño de Elqui, usted se va a llenar espiritualmente, pero si usted no trabaja en sus partes externas de lo espiritual, eso se ve rápido y se fluye. Escucha un tremendo mensaje, pero si usted sale allá al mundo y usted tiene un problema con la sociedad, está enojado con el vecino, y aquí se llenó de espiritual, pero tiene una grieta con el vecino, se va a llevar todo el mensaje que escuchó el día domingo. Por eso cuando uno predica en eventos o lo que sea, o en la iglesia, tenemos que estar tocando todas las áreas dentro de un sermón, en lo posible. No es solamente parte espiritual, también tiene que ver emocional. Y yo sé que no me malinterpreten, pero mucha gente me dice a veces, oye, pero yo quiero Biblia, quiero Biblia, quiero Biblia. Que el problema no es la Biblia, el problema a veces es en la parte externa. Yo le puedo dar toda la Biblia a usted que quiera, pero si usted es emocionalmente inestable, entonces cuando uno predica tiene que enseñar a manejar la parte emocional. ¿Sí o no? Romanos 12:2 manejamos la parte emocional, la Biblia lo dice. A través de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, entonces manejamos la emocionalidad, no nos volvemos racionales. Pero ojo, trate de cubrir. ¿Y qué hace la mesa de ayuda? ¿Qué hace la mesa de ayuda? Ayuda en esas áreas. Pero que tengo a mi papá presente, ellos por ejemplo en lo espiritual me hablaron de un Dios, me hicieron creer, me hicieron tener fe, sí, pero quizás la parte social mi papá me ayudó mucho. Yo por ejemplo estoy haciendo una aplicación de mi vida, mi papá les contaba que me llevaba el otro día a la cancha, me llevaba a la cancha, entonces me hizo social, estar en un camarín, estar con otro hombre, ver justamente lo social que se compartía, y lo físico, el esfuerzo. Entonces, cada uno, hay otros que eran intelectuales. Uno de los que era intelectual en mi vida era mi hermano Francisco, mi hermano el mayor. Él siempre andaba hablando de cosas de hallazgo, y siempre a mí, inclusive ahora, él me decía, tuvimos varias discusiones teológicas con él, porque mi hermano Francisco antes era anti-Biblia. Y él me decía, pero compruébame que la Biblia la escribió Dios. Así. Y me decía, porque en Egipto, y me empezaba a hablar de que en Egipto había un descubrimiento. Él era la parte intelectual, entonces acá a mí me hizo prepararme más, porque él me iba a compartir. ¿Me comprende? Y mire por favor, hay un cuadrito el que sigue, las partes de la vida. Elija qué quiere hacer en cada dimensión, en lo físico, en lo social, en lo ambiental. En lo físico, usted puede tomar la decisión de estar tranquilo, ¿sí? Usted puede decidir estar delgado. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Tú no? Te engordan. Buen punto, porque la Biblia habla del cuerpo, del estado del cuerpo. ¿Ya? Pero usted decide. En la parte física, traer atención, novedoso, nutrición. Usted escoge, puede escoger qué quiere hacer en la parte física. Puede escoger ser flaco o ser gordo. ¿Lo puede escoger? Ahora, ¿usted puede escoger si sus hijos sean flacos o gordos? Sí. Entonces usted necesita impactar la vida de... ¿A cuánto le gustaría sentar a un nutricionista en la mesa de apoyo? ¿A alguien le gustaría? Ahora tienen que hacerse amiga de alguien por ahí. Ahí atrás hay una. Háganse amiga.
El otro día tuve una reunión con ellos, estuve compartiendo, hoy hablamos de... Primero hablamos de política, estuvo bueno el tema de la política. Y después nos pusimos a hablar de comida. Y me encantó el consejo de ella. Ella me dijo, coma todo lo que usted quiera. Y ahí cerré mi oído y no escuché nada más. Porque la otra parte era, pero gaste lo que coma. No, sí, estaba atento. Después la nutricionista que me diga, coma lo que quiera, pero gástelo. El problema es que comemos y no lo gastamos. Entonces se acumula. Bueno, en la parte emocional, usted decide y usted puede ayudar a su hijo con una mesa de apoyo. Si usted quiere que su hijo sea estable, entusiasta, apasionado, diferente, intenso, relajado, ahora lo estoy llevando a lo que usted escoja para su hijo. ¿Usted podría escoger para su hijo alguna de esas? ¿Cuál te gustaría? A mí me gustaría que mi hijo fuera apasionado. Entonces yo en la mesa de apoyo podría poner ejemplos de gente que es apasionada con lo que hace, para que lo imparten a él. Hay que ser social. Puedo hacer que mis hijos, o un sobrino, o a un amigo que yo tengo al lado mío, sea cálido, divertido, genuino, que escucha, aventurero, cariñoso. ¿Sí? ¿Quiere que su hijo viaje harto? Dígale que va un tiempo con el pastor Luis. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo podría invitar? Oye, vamos. ¿Quieres ir a Galápagos? ¿A alguien le gustaría ir a Galápagos? Ya, ¿está lista la fecha para Galápagos? El 15 de octubre, los que quieran ir a Galápagos. Vamos. Lo invito. A San Cristóbal, a comer langosta, a nadar con tiburones. A ver la iguana, cómo te escupe. Pero vamos a estar enseñando. ¿Ya? Galápagos es una isla maravillosa. Así que el que quiera ir a Galápagos este año, hay viaje a Galápagos y hay viaje a la selva. ¿Ya? Así que si usted, el que quiera ir solo a Galápagos, tiene que avisarme a la selva. Hay un viaje también en mayo a Concepción. Todos vamos a estar avisando de fechas que van a haber para que usted se vaya a programa. Entonces se da cuenta ambiental. ¿Puedo yo preparar a alguien que encaje con la cultura, crear una nueva cultura ambientalmente rico, protector del ambiente? ¿Yo puedo hacer que mi hijo cuide el ambiente? Pero yo tengo que enseñarle. Y si no sé cómo, busco a alguien que me enseñe. A eso se está refiriendo con la mesa de mentor a nuestro alrededor. Si usted ve que usted, su esposo, tiene falencias en una área, háblenlo como matrimonio y inviten a alguien a impactar la vida de sus hijos. ¿Es necesario tener una mesa para todos? No. Puede tener pequeñas mesas para este hijo, para este hijo, para este hijo. Porque no todos los hijos tienen las mismas falencias que el otro. Hay unos que la tienen más, otros que tienen menos. Pero lo importante cuando usted, por si acaso, decide impactar la vida de sus hijos, tiene que ver con lo que usted implemente, no con lo que usted piensa. El gran problema que tenemos hoy en día en la sociedad y en todo, incluso en el mundo cristiano, es que cuando gente me viene a decir, pastor, yo quiero hacer esto, pastor, yo quiero hacer esto otro, pastor, yo me gustaría esto, pastor, me gustaría esto para mis hijos. Pero ojo, el gustaría no es una decisión, es la implementación de la decisión lo que te va a llevar a conseguir el resultado. Me acuerdo muy bien de un día hablando estábamos en una charla, estábamos en una charla de futbolistas profesionales, y aquí en Club Deportes La Serena, y el técnico le dice a un joven que estaba ahí, que está jugando en el lateral izquierdo, le dice, ¿tú qué quieres ser cuando seas más grande? Y él le dijo, jugar en Europa. Ese es el deseo. Y le dice, el profesor le dice, ¿y estás tomando clases de inglés? No, entonces no va a llegar a Europa. ¿Así?
O sea, lo subió y después, ¡pah!, lo bajó. Le dijo, ¿quieres llegar a Europa? Entonces empieza a estudiar inglés ahora ya. ¿Qué es eso? Implementación del deseo. ¿Me comprende el ejemplo? Mire. 10 deseos. Una implementación. 10 por 1. Implementación. Deseo versus implementación. Yo puedo tener 10 deseos. Una implementación. Una. El resultado son 10. 10 por 1, 10. Pero ojo que siempre los deseos son mayores. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 10 deseos y tengo 10 implementaciones? 10 por 10, 100. Entonces, ¿dónde está el problema? En el deseo o en la implementación. Esa es la implementación. Y muchos de nosotros queremos que nuestros hijos sean algo o lleguen a algo. Pero ¿dónde estamos fallando como padres? Esa es la implementación de esto. Oh, yo quiero que sea un buen papá. De estas cosas, ¿qué lo podían llevar a ser un buen papá? Es la implementación. Y una de las implementaciones, la primera, una de las implementaciones es tener a alguien que le ayude a concretar. Y ese es el gran conflicto, porque muchas veces la visión, la imaginación, sin implementación, no consigue nada. Solamente es un deseo. Por eso, cuando usted habla de imaginación, y aquí, para los que tienen el ejemplo ahí, dice imaginación más implementación es innovación. La visión normal, más no la implementación, es sin resultado. Nuevamente, 5 deseos. Tengo 5 deseos con mi hijo. 0 implementación. ¿Qué consigo? Nada, 5 por 0, 0. Pero si tengo un deseo para mi hijo y tengo 5 cosas que lo van a llevar 1 por 5, ¿se da cuenta que el resultado ya es positivo? Porque la clave es la implementación. Y cuando el Señor dijo en su palabra, para que preste atención, el Señor dijo, no solamente oidores, sino la hacedor es la implementación de lo que usted está aprendiendo. ¿Por qué mucha gente no logra cambios viniendo a la iglesia? Porque solamente escucharon solamente, pero no implementaron el mensaje, ni hicieron algo para hacer ese mensaje. No fueron a sus casas y dijeron, mira, estudiemos el pasaje que nos dio el pastor, ¿qué vamos a hacer con nosotros? ¿Cómo lo vamos a implementar en la casa esto? Porque es la implementación lo que es la clave. Por eso el Señor Jesucristo enfocó a la gente no solamente a oír, sino a hacer, porque la clave es hacer. Entonces hoy en día nosotros los padres estamos llamados a conferir identidad a nuestros hijos por también de estas áreas: física, emocional, social, ambiental, intelectual, espiritual. Y si yo no me manejo espiritualmente, busco a alguien. No tenga temor en buscar ayuda. Hay padres que espiritualmente no están preparados para enseñarle de Dios a los hijos. Animo a los papás a prepararse, pero mientras tanto busque a alguien, un maestro de escuela dominical, que le enseñe y lo inspire al niño en la parte espiritual, a leer la Biblia, a buscar. Son cosas necesarias. Ayuno en la parte de físico, en la emocional. Por eso ayudar a los hijos para examinar cuidadosamente el pasado y mantener solo la parte beneficiosa de su herencia, que era lo que yo le hablaba hace un momento. Filtra, empieza a filtrar en su vida. Yo doy gracias a Dios que aprendí algunas cosas de acá y empecé a filtrar cosas. Cuando en la clase pasada hay una parte donde dice cómo te afectó tu papá y tu mamá, ese es un filtro. Porque ahí tú te descansas y te libras de eso. Y dices, ya esto no, mi mamá era aquí, ya esto no lo voy a hacer. Filtra, esta es la nueva cultura. Aférrese a los valores correctos, asociarse con los amigos correctos y implementar las decisiones correctas en el presente.
La semana pasada dije en Amós capítulo 3, versículo 3, andarán juntos si no están de acuerdo. La Biblia justamente nos habla de andar con las personas correctas a nuestro alrededor. No te sientes en silla, o la palabra burladores, gente que se burla. No te sientes en esa silla. No compartas, no expongas a tus hijos. Son decisiones que tú tienes que tomar. Si tienes un pariente que sus valores no son los de la familia, trata de evitarlo, mantenerlo lo justo y necesario alrededor tuyo, pero no todo el tiempo, porque impacta la vida de tus hijos. Hay tíos, parientes que impactan nuestra vida, para bien o para mal. Lamentablemente, en serio. Dirigir a sus hijos a permanecer en el curso de la misión benéfica en la cual ellos se han embarcado. Usted dirige a los hijos. Nuestra identidad secundaria es determinada por un pasado filtrado, factores presentes tales como valores, amigos, acciones y por nuestra propia vida. Para que usted entienda, ¿quién soy yo? Mi identidad primaria me la da Dios, soy su hijo. La identidad secundaria es el pasado filtrado con el presente y el futuro que es impactado por esta mesa de ayuda. ¿Me comprende? Mi identidad en Cristo Jesús, y se lo expreso así, mi identidad en Cristo Jesús la tengo clara. Yo soy hijo de Dios. ¿Amén? Recibí a Cristo. Pasé tiempo, un ejemplo, con Pastor David. Él me ayudó a mi nueva identidad secundaria. No a la primaria. La primaria me la da Dios. En la secundaria me la dio mi mamá, ya siendo cristiana, porque ella fue cristiana antes que yo. Me la dio también otras personas a mi alrededor, como el profesor de historia, que no era cristiano, pero sí me motivó en la parte de pasión por algo. ¿Sí o no? En la parte intelectual, Moisés, ¿a quién tuvo? ¿Quién? El que le ayudó a Moisés a ordenar el pueblo y saber cómo conducirlo fue Jetro, su suegro. ¿Era creyente? No. Inclusive tenía figuritas, ¿se acuerdan ustedes hace la lectura? No era creyente. Pero ¿quién le dijo cómo tenía que dividir el pueblo? En 50, en 100, en 500, en 1000. Ponga príncipe. Y ellos que velen. Y si hay un problema ahí, que venga el príncipe a hablar contigo. ¿Quién fue? Jetro. Entonces, ¿quién era alguien intelectual que apoyaba el liderazgo de Moisés? ¿Y en espiritual? En la parte espiritual, ¿quién era el sacerdote? Aarón, el hermano. ¿Y la que metía la lengua? Miriam. O María, por si acaso. Por si no lo sabían, Miriam y María es exactamente lo mismo en el hebreo. Si usted puede mirar la Biblia, hay muchos ejemplos que tuvieron. ¿Se acuerda de Daniel y los príncipes? ¿Qué quería hacer el rey? Una mesa de apoyo para su reinado y buscó a los más inteligentes que había. ¿Se da cuenta? Y el rey dijo, no, yo soy el rey, yo me la sé toda. No, buscó los más caros para que le ayudaran a administrar. Eso es justamente una mesa de apoyo. Ahora, ¿qué pasa si lo llevamos a nivel espiritual, familiar, hogar, nuestros hijos? Así que piénsalo, y quizás en esta noche te vayas con ese desafío de acá. Busca personas de buen corazón, íntegras, que se manejen en alguna de estas 6 áreas que podrían afectar la vida de tus hijos. Y sé por si acaso, sé eficaz en la implementación, no en el deseo. La implementación. Saliendo de aquí, pesca a tu tío, a tu hermano. Si tienes un hermano que es bueno en esta área, pesca a tu hermano y dile, hermano, ¿me podría ayudar con mi hijo en esta área? Estarlo llamando, motivándolo, o que haga esto, que haga esto otro. Tú como papá sabes para dónde quieres llevar a tu hijo. Pide gente a tu alrededor que sea un apoyo. Vamos a ver.
Señor, gracias, Padre, te damos en esta noche, Dios, por tu palabra, por la enseñanza que tú nos das. Y en realidad, Señor, no nos metemos mucho en la Escritura, pero cuando lo hacemos vemos todos los ejemplos que estamos hablando. Por eso, Señor, simplemente ayúdanos a tomar buena implementación en nuestra vida. La decisión es la implementación. El deseo está lleno de deseo. Por eso, Señor, simplemente ayuda a mis hermanos y ayúdenme a mí a poder tener buena gente alrededor de nosotros. Y a veces son personas que van a estar alrededor de nosotros que no necesariamente son nuestros amigos o los cercanos, pero son personas de tal influencia y que pueden marcar para bien la vida de nuestros hijos que son necesarios. Ayúdanos, Señor, a tomar muy bien esas decisiones. Y también, Dios, oro por cada uno de los que están aquí, que perfectamente alguna familia de la iglesia te podría escoger a ti para ser una parte fundamental. No te niegues a marcar la vida de un joven. Si está en el joven, en los padres, de que tú seas alguien clave en la vida, ¿por qué no juntarnos y sentarnos a esa mesa de ayuda de nuestros hijos, de nuestros cercanos, de nuestros hermanos? Perdón también te pedimos, Señor, por a veces en nuestra ignorancia no hacer las cosas correctas con nuestros hijos. Cualquier gracia sobre nuestra vida es porque primero reconocemos que a veces no actuamos bien. Y si nuestros hijos no andan tan lejos y no se han alejado tanto ni están muy apartados de Dios, sin nosotros saber todo esto, simplemente Dios es misericordioso. Y como digo siempre, hicimos lo mejor que pudimos, Señor. Pero estamos recibiendo información, Señor. Así que ayúdanos a implementarla en nuestra vida y tener clara nuestra identidad. Somos hijos de Dios, pero también nuestro pasado filtrado, nuestro presente y futuro, también nos dicen también quiénes somos. Bendice Dios a cada uno. Gracias te doy, Padre, por el tiempo que tenemos de poder estar estudiando tu santa palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.